Bienvenidos a Travesías del Alma, un podcast del Colegio Internacional de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. Somos una comunidad de profesionales y expertos en crear nuevas posibilidades a través de la neuroprogramación de la hipnosis. Reconectamos el alma, el cuerpo, mente y emociones explorando la memoria subconsciente para avanzar hacia la luz. En este podcast encontrarás casos reales de neuroprogramación, los cuales en algunos casos son replicados o las identidades protegidas para la comodidad de los pacientes. Queremos que estos casos te inspiren a crear nuevas y mejores realidades con amor. Bienvenidos a este segundo episodio de Travesías del Alma. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante y una plática, me atrevo a decir, también muy profunda sobre las experiencias y prácticas a través de la hipnosis de sanación y cuáles son sus efectos en nuestra salud mental, en nuestras experiencias de vida y, ¿por qué no?, cómo esas mismas llegan a permear nuestros espacios comunitarios, nuestras relaciones de familia y campos profesionales también. En este segundo episodio, nuestra invitada es alguien a quien admiro muchísimo. Nos hemos ido conociendo y uniendo a través de la práctica de hipnosis de sanación, conversaciones tremendamente empoderantes, nos han unido y conectado en esta curiosidad de conocer la conciencia, el subconsciente y una verdadera pasión por mejorar la salud mental. El día de hoy vamos a compartir con Carlota Ibáñez. Ella es española, médico especialista en psiquiatría, también miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Es jefa del Departamento de Salud Mental de un hospital público y tiene a su vez una práctica privada en el Centro Psicoanalítico de Murcia. Además es parte de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y practicante de hipnosis de sanación ya hace algún tiempo. Muy bienvenida, querida Carlota, ¿cómo estás? Hola Camila, encantada de estar aquí contigo y compartir mi experiencia y bueno, esperanzada, ¿no?, de que este encuentro pueda servir también a otras personas y a mí misma para salir del armario, porque bueno, en el mundo en el que yo me he movido y trabajo y eso, a veces parece que desviarse un poco de lo más convencional, de una práctica, bueno, pues de una medicina más basada en aspectos médicos, en aspectos biológicos, a veces cuando alguien se sale un poco del surco, pues puede caer en sospecha, pero bueno, estos prejuicios los estoy dejando atrás y por eso estoy aquí dando mi nombre, mi apellido y dando a conocer también los beneficios. Desde el agradecimiento lo hago, ¿sabes, Camila? Porque realmente mi encuentro contigo y con la hipnosis de sanación ha supuesto un cambio. Qué bonito. Y platícanos un poquito, porque honro mucho tu valentía, ¿no? El salir de ese armario, digamos, también de la estructura más médica y la estructura psicoanalítica, etcétera, psiquiátrica, para animarte a hacer esta exploración. ¿Cómo te animaste? ¿Cómo llegaste a la hipnosis de sanación? ¿De dónde nació ese viaje o esa curiosidad, Carlota? Pues fíjate que todo lo que he hecho en esta vida viene de las casualidades que no son casualidades realmente, son causalidades. Entonces, cuando yo te conocí por Gaia, por la aplicación, y es verdad que la primera vez que pasé así por tu página, pasé muy rápido, no puse mucha atención. Posteriormente,
vuelvo a encontrarme contigo y en unas condiciones diferentes. Yo estaba en un duelo muy, muy profundo, en una situación de una pérdida. Y casualmente, ya no recuerdo bien que fue antes, si Gaia o el vídeo de YouTube, me encuentro con un vídeo tuyo sobre el duelo. Es un vídeo que tú grabaste en pandemia y que yo escuché pues meses después. Y ese vídeo me impresionó profundamente. En primer lugar, porque la parte teórica, la parte más intelectual, por así decir, no me chirriaba en absoluto, sino que la encontré sólida, que profunda, clara, ¿no? Y entonces de ahí cayeron todos mis prejuicios, por así decir. Pero es que conforme lo iba escuchando, incluso antes de empezar con la meditación, porque ese vídeo, no sé si tú recuerdas, tiene una parte más teórica y luego ya, vamos, que me puse a tomar apuntes y lo he escuchado mil veces y la verdad que me ayudó muchísimo. Entonces a partir de ahí me puse a investigar, me metí en la página tuya, hice algunas formaciones y poco a poco pues fui abriéndome a este mundo espiritual que yo hacía mucho tiempo que había dejado abandonado, lo había dejado atrás. Entonces ya no recuerdo, ¿no? Cuánto tiempo llevaba yo mirando tus vídeos, haciendo los cursos, cuando se dio la oportunidad que nos encontráramos en Madrid. Tú venías a Madrid y había la oportunidad de tener una primera sesión contigo. Y claro, y ese momento pues también es un jalón, ¿no? Porque aunque luego quiero hablar más sobre la práctica con los vídeos y con los audios, que me parece interesantísima, ese primer encuentro contigo marca una diferencia en presencia. Me encuentro con una persona. Yo estaba nerviosa ahí, yo para ir a verte a Madrid tengo 4 horas de primero coche, luego tren, luego metro. Como no soy una persona de ciudad, soy de pueblo, pues me cuesta llegar a los sitios. Pero fui a encontrarme contigo y sucede el primer milagro. Antes, en el saludo, en el primer momento, yo encontré una luz en tu mirada, Bárbara. No sé, puede ser sugestión, predisposición, lo que sea, ¿no? Pero yo no había visto eso anteriormente, ya lo calificaría como una especie de visión. Y enseguida se produce la confianza, enseguida se produce pues el encuentro. Y para mí fue muy importante porque yo en todo este momento que te digo de duelo, yo no había podido llorar o había podido llorar muy poco. Había una desconexión, ¿no? Había un desgarro terrible, había desesperación, había mucha rabia. Luego, si viene al caso, puedo dar más detalles de la pérdida de mi hermano y cómo sucedió y por qué fue algo tan terrible para mí. Claro, sí, me encantaría un poquito si nos puedes contextualizar lo que sea cómodo para ti, cuál era ese duelo, esa pérdida en ese momento en que llegaste a la primera sesión, lo recuerdo Sí, pues muy vívidamente. mi hermano Pepe, 2 años mayor que yo, con el que me he criado, mi amigo de infancia, mi colega, pues él había tenido problemas muy graves de consumo, adicciones muy serias, ¿no? Y esto le ocasionó problemas mentales a la larga. De hecho, yo creo que en parte me hice psiquiatra porque yo sí fui joven en los 80 y ahí pues toda la gente estaba muy colgada, muy pillada. Aquí en España fueron tiempos de mucha apertura, de mucha libertad, pero también de muchas experiencias tóxicas. Entonces, de ahí pues mis 2 hermanos tuvieron problemas de adicción y muchos de mis amigos. Yo fui experimentadora, pero yo soy una persona muy contenida y entonces, claro, me libré porque soy disciplinada, porque estudiaba, porque tenía miedo, por lo que fuera. Me libré de esa historia, ¿no? Entonces mi hermano, como digo, que llevaba una larga trayectoria de mucho sufrimiento, de mucha situación difícil, pues falleció y falleció en un hospital psiquiátrico.
Entonces, claro, eso tuvo un gran impacto en mí porque yo misma fui la persona que le llevó allí. Y no voy a decir que él murió como efecto de los fármacos ni de un maltrato, no realmente, porque él era una persona que se había cuidado muy poco. Pero claro, fue inevitable que yo, que ya andaba mucho tiempo como un poco disgustada con mi profesión y con parte de la profesión sobre todo por el abuso de a veces de poder, diría, de un abuso de poder que está mediado por los fármacos, está mediado por un discurso a veces bueno, la psiquiatría es una práctica que no me voy a liar con la historia, pero todos sabemos que ha sido muchas veces un instrumento de control social. En fin, no quiero seguir abundando ahí, pero yo estaba muy cabreada con la profesión, con mis propios compañeros, que no eran compañeros de cotidianidad, pero sí que era gente que yo conocía, y conmigo misma porque pensé que igual en otro lugar, eso nunca se sabe, pero con otro tipo de enfoque, pues que le podría haber ido mejor. Pero entonces, claro, en esta crisis casi de identidad, ¿no? Porque mi profesión ha marcado mucho mi identidad y quién soy yo, y en este cabreo, en este dolor, se me abre una puerta ahí, que fue por un lado un bálsamo. Ahora, si quieres, podemos ya pasar a la sesión, que esa sesión la tengo como un poco más olvidada, ¿no? Sí, de alguna forma yo recuerdo que utilizamos como puerta de entrada el dolor del duelo que aún estaba tan latente para ingresar a esa información, a eso que necesitaba sanar. Como diría Rumi, la herida es el espacio por el cual entra la luz, ¿no? Y fue en esa primera sesión que ingresamos a través del profundo dolor del duelo. Recuerdo también muy bien que cuando recién ingresamos a esa primera sesión, el dolor te conectó incluso con memorias de infancia, más allá del duelo, ¿verdad? Memorias profundas de infancia que iban o que estaban relacionadas a tu alta sensibilidad y a una percepción de no gustarte desde la infancia. Eso fue lo primero que conectaste en la primera hipnosis de sanación. No sé si lo recuerdas. Sí, pero mira, pero yo te voy a matizar que no es que yo no me gustara desde la infancia, es más, incluso me podía gustar un poco más de la cuenta, ¿no? Yo cuando descubría que alguien se enfadaba conmigo, decía, no puede ser, ¿cómo no me van a querer? ¿Cómo no puedo gustar? ¿No? Tiene que ver más con una cosa familiar de autoexigencia estética, casi te diría, más que ética. No sé cómo, ¿no? Como Ok, sí. cuando me decían, era una niña que no se estropea porque era linda y era bonita, pero entonces el no estropearse se convirtió en un mandato horrible, y más a lo largo de los años, y entonces sí que es cierto que había heredada una mirada, ¿no? De autocrítica en la que una siempre tiene que estar bella, bonita, buena, pero no es exactamente que yo no me gustara, sino que había un ideal que me aplastaba hasta el punto de una sensibilidad exacerbada ante cualquier tipo de crítica. Ese es un trabajo todavía por hacer de cara ahora a mi vejez. Totalmente, ¿no? Ahora lo entiendo mejor, ahora que lo parafraseamos, pero esta de alguna forma autoexigencia de perfección, que no era solamente auto, sino que también pudieras reconocer que venía desde la infancia y transgeneracional, ¿no? Desde mamá, abuela, incluso Sí, del clan. del clan. En esa primera autoexigencia, entonces, por llamarle de otra forma, que conectamos desde la infancia, pudiste observar cómo estaba somatizada o arraigada muy profundamente, incluso hasta los huesos, era la percepción en tu descripción, ¿no? Fuimos liberando un poco esa tensión, y como tú bien dices, es algo que obviamente reconoces que todavía en tu vida cotidiana continúas trabajando, pero que ahí en esa primera sesión se hizo presente. En esa primera sesión
fue develándose después de aparecer estas memorias de infancia, fue develándose una conexión más profunda con tu subconsciente y con tu alma. No sé si recuerdas cuando de a poco fue develándose esta alma, o como llamamos en hipnosis de sanación, a este campo de profunda sabiduría y certeza. ¿Cómo fue para ti? Es cierto que yo también fui una niña espiritual y me lo puedo estar inventando o no, pero la sensación que tengo es de hacerme preguntas, no muy precoces, no tanto hacia dónde iba, sino como la sensación de que yo venía de alguna parte y que en cierto sentido eso forma parte de mi núcleo profundo, ¿no? De hecho, era una niña muy religiosa, yo iba a un cole de monjas y tenía experiencias místicas. Yo me quedaba mirando el altar o la música, todo eso, las flores, y con una facilidad grande para tener trance espiritual, por así decir. Llegada a la adolescencia, esta propensión mía llegó a preocupar mucho a mis padres, que, bueno, era gente, no sé cómo eran sus creencias, pero desde luego era una práctica laxa, ¿no? Entonces, en mi época así de 12, 13, 14, me llamaban mística, pero con un sentido peyorativo, mística. Bueno, wow. Claro, entonces eso hizo que yo me alejara y luego más adelante, pues por los tiempos, por que yo me alejara al salir de la cosa monjil y religiosa y católica, pues yo luego tuve como ese rebote de no querer saber absolutamente nada y la palabra alma, pues y espíritu iba ligada a estas cuestiones. Entonces, pues una punky o una moderna, aunque fuera moderna de pueblo, pues no podía ser esa. Había algo muy rancio relacionado con ese tipo de religiosidad. Totalmente de acuerdo. Por eso siempre me gusta, cuando lo volvemos a traer a la mesa, aclarar más o menos a qué campos nos referimos. Claro, pero algo de ese misticismo, algo de lo auténtico, lo genuino estaba ahí y sigue estando, pero olvidado. Entonces, claro, en esa primera experiencia, recordar, traer al presente, me produjo un gran bienestar, un alivio. Yo me acuerdo cuando salí de esa sesión que yo iba por la calle y iba flotando, ¿no? De contento. Y porque es ese concepto que hemos trabajado también del perdón, de pronto se extendía, se expandía. Ya no era solo esta cuenta pendiente de culpa y victimismo, victimización que yo tenía con el asunto de mi hermano, ¿no? Ya no era esa cosa particular, sino que mm, tuvo efectos de otros perdones, de otras reconciliaciones. Me parece bonito cómo lo describes, Carlota, porque es, por ejemplo, el perdón, ¿no? El perdón cuando es algo que lo trabajamos solamente desde la racionalidad consciente, se queda como un concepto, como un entendimiento racional, y cuando hacemos la experiencia del perdón y lo reprogramamos desde la hipnosis de sanación, entonces eso está acompañado por un cambio de creencias y un cambio en la percepción psicoemocional y psicoespiritual. Y tal como dices y describes tú, eso genera que uno se sienta diferente, uno siente el perdón se siente, por dar alguna explicación, se siente más liviano, se siente más ligero, se siente distinto psicoemocionalmente. Y esos son algunos de los tipos de experiencias que podemos alcanzar en la hipnosis de sanación. Si me permites, voy a continuar relatando un poquito lo que pasó en esa primera sesión, sin tanto detalle, pero al hacerse presente, tu alma te fue de alguna forma mostrando cómo la mente, la parte racional, necesita del cuerpo para tener un entendimiento psicoespiritual. El cuerpo es fundamental porque en mi formación
tanto como médica, como psiquiatra, y fíjate, como médica, que esto no tendría que ser así. Los médicos han convertido el cuerpo en una cosa que se hace radiografía, que se hacen análisis, que hay 1000 pruebas, la tecnología parece que, ¿no? Pero la psiquiatría y el psicoanálisis a veces se desentiende un poco del cuerpo, no toda. Se desentiende del cuerpo. Los medicamentos nuestros a veces, como efectos secundarios, tienen unos efectos atroces sobre el cuerpo, desde la obesidad, los problemas de movilización, la falta de sensibilidad, la pérdida de la sexualidad, ¿no? Y todo eso no se le ha dado ninguna importancia, ¿no? Y el cuerpo, no sé si te he cortado, Camila, pero de pronto está el elemento cuerpo, que, bueno, es a través de las prácticas, o sea, yo diría, lo espiritual se me ha desvelado en las hipnosis presenciales, pero lo corporal lo estoy trabajando con los audios y con los vídeos y con las meditaciones. Mola mucho escuchar al cuerpo, yo ya había hablado de escuchar al cuerpo, pero lo que introduce a mi modo de ver la hipnosis de sanación, y no solo la escucha, sino que es hablar con el síntoma. Hablar, pregúntale. Totalmente de acuerdo, ¿no? Generar una nueva relación. Esto me parece un hallazgo fenomenal, ¿no? En esta primera sesión, tu alma te muestra la importancia de volver a reconectar la mente con el cuerpo, ¿no? Con esta escucha activa a la intuición, pero al diálogo constante con el cuerpo. Tu alma también te deja una frase que yo aquí me apunté: la fragilidad humana nos permite la experiencia del amor. Se me hizo una frase tremendamente poderosa para poder entender cómo podemos conectar con la sensibilidad más profunda de la experiencia humana. Y ya para hacia el final, cuando tu alma te iba reforzando esta reconexión, o la importancia de la reconexión con el cuerpo, fue que tu hermano, ya en completa calma, se hizo presente en esa primera sesión, y tuvieron esta conversación, una conversación amable desde un espacio de bienestar, en donde ambos se pudieron reconectar, abrazar y pedir perdón. Incluso llegaron a recordar la existencia de un acuerdo de almas y entre vidas, en el cual habían acordado aprender el uno del otro del perdón. Los acuerdos de almas les llamamos dentro de la hipnosis de sanación a aquellos contratos, también se les llama pactos, pero son básicamente acuerdos de aprendizajes. Ahí donde el alma es este campo de sabiduría profundo, que Jung también llamaba el inconsciente, ¿no? Un poquito más profundo que el subconsciente, hay un campo que encuentra un sentido y un aprendizaje a esas experiencias o desafíos de la vida, de la experiencia humana. Y entonces es desde ahí, desde el espacio en el cual el alma hace acuerdos con otras almas para poder tener estos aprendizajes más profundos. Y por ejemplo, entonces un acuerdo de almas puede ser de encontrarse en una encarnación para uno ser la víctima y el otro el victimario, o para luego en otra vida invertir los papeles, ¿no? Y entonces poder tener dos perspectivas o más, 3, 4, 5, 10 perspectivas de a lo mejor una misma emoción humana, pero desde otro lugar, desde otra experiencia. Los acuerdos de almas son tremendamente importantes, y también es importante destacar que no somos víctimas de los acuerdos de almas, sino que en hipnosis los podemos recordar. Podemos saber que nuestra alma está profundamente aprendiendo de ciertos desafíos, y eso da mucha paz en el presente, da mucha paz a las relaciones, no solamente relaciones en duelo, sino que también con personas que puedan estar encarnadas, vivas en el momento presente.
y nos brinda ese consuelo, ¿no? Ante ciertas relaciones humanas. ¿Sabes, Camila? Yo ahora escuchándote, uno de los efectos que yo he encontrado, ya no sé si de esa sesión, seguramente de esa, pero en general, en mi familia la tragedia, el drama, por cualquier cosa, grande, pequeña, pero estaba ahí el drama siempre. Entonces, una de las cosas a propósito de la paz, es que yo desde que estoy con la hipnosis de sanación, no soy tan dramática, porque he entendido que hay cosas que no las decido yo de manera consciente y, bueno, ¿cómo decir? Y que no puedo cambiar tampoco el destino mío ni el de nadie, sino que dejar atrás los dramas me está ayudando mucho, tanto a mí como creo que a mi entorno cercano y también a mis pacientes. Este podcast ha sido creado por el Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. El objetivo es brindarte ejemplos de cómo la hipnosis de sanación puede aportar en la salud integrativa y holística, combinada con otras medicinas y técnicas para generar la alquimia única que tú necesitas. Busca a tu profesional más cercano en nuestra página web www.hipnosisdesanacion.org. Cuéntanos un poquito cómo fue esa segunda sesión presencial. Aquella sesión, yo la palabra inefable la busco en el diccionario porque me sonaba que era lo que pasó ahí era algo inefable y el diccionario dice que no se puede hablar de aquello. De hecho, yo de la primera conté, pero de esta es que casi no he podido contar porque fue un viaje, un viaje. Fue una experiencia tremendamente profunda y también la podría describir como inefable, muy difícil de explicar, en donde quizás tu alma o tu sabiduría interior a través de una experiencia más simbólica, más abstracta, ¿verdad? A través de tu percepción te dio un sentido de absoluta presencia y conexión, de incluso de profunda gratitud con la vida. ¿Cómo lo describirías tú? Sí, yo diría que fue que fue otra dimensión, no sé si lo podría decir así, ¿no? A ver, abstracto era, pero también una vez más otra cosa es el agradecimiento y el agradecimiento tiene que ver porque en las dos sesiones ha habido como un desbloqueo de lo emocional muy, muy fuerte. Yo estaba llorando desde principio a fin, parecía que luego la nariz se me atascaba del moquear, ¿no? Pero mi llanto no era un llanto de pena ni de tristeza, no, te diría que era gratitud, ¿no? Era la gratitud y era una predisposición a recordar, a, claro, aparecían como imágenes, ¿no? O una vez más, aparecieron mucha gente, tú estabas ahí presente, ¿no? Y me guiabas y entonces ese sí que diría que fue un encuentro con mi alma, ¿no? Cuando tú me dices, háblale. Y ya sé que la primera fue como la presentación, un recordar, pero todo como más vago. Aquí ese encuentro tuvo una fuerza mayor. Había como una clarividencia, te diría. Uh-huh. Y luego o casi efectos que no quiero llamar alucinatorios porque no eran alucinatorios, ¿no? Pero porque ya no es alucinación. Ahora ahí me gustaría hablar de visión. Uh-huh. Podríamos pensar que ¿qué me he tomado? Que me estoy aquí. No, porque hubo un momento donde tú me recibías en Madrid ese día, el techo era como de un patio y es un espacio muy, muy particular y muy singular y estaba dividido como en cuadrados, ¿no? Uh-huh. Y por ahí entraba la luz, ¿no? Y de pronto entraba la luz a raudales y era como si yo viera la luz, literalmente. Esa percepción fue muy fuerte ya al final de la sesión y de una potencia
de una potencia, no sé si decir la palabra de fe. Ujú. Sí, también Lo lo contrario recuerdo de esa forma. a la incredulidad, ¿no? Era como, estaba viendo la luz. Lo cuentas y dices, ¿qué te has tomado? No, no me he tomado nada. Esto sucedió Ujú. de una manera, ya digo, no puedo explicar más. Seguramente tú que estabas en un estado de mayor conciencia puedes contar y contarme y recordarme porque yo pensaba que esa sería nuestra despedida. Digo, nada, voy a Camila, no sé qué, pero no fue una despedida, fue un reencuentro y con una apertura. Sí, fue una apertura, una profundización. Yo creo que cada vez que vamos avanzando a través de nuestra práctica personal, pero luego en las sesiones individuales vamos como pasos o pisos más avanzando, ¿no? Como de capas mucho más profundas. Como bien describes, en las primeras fue este volver a reencontrarse con la sabiduría del cuerpo, empezar a tener estos atisbos de reencuentro con la profundidad del alma, a reconectarse, a digerir las emociones para allá, como tú lo describiste, como esto desbloqueo emocional, ¿verdad? Para ya luego en la segunda sesión entrar a una experiencia psicoespiritual mucho más profunda. Recuerdo que en algún momento esta experiencia de conexión y de gratitud en ti, que es una sensación, por eso no lo podemos describir como muy linealmente, era tan profunda que tu alma te dijo, ya, aquí está, esto es, y abriste los ojos en medio de la sesión y te encontraste con esta luz en el techo que lo único que te brindaba era mayor emoción y mayor conexión psicoespiritual. Entonces, aquí me gustaría, porque además tomando tus palabras y en cómo te habías descrito, ¿no? En tu crecimiento, en tu evolución como psiquiatra, pero también como rebelde en el ejercicio de tu vida, volver a tener un encuentro con una experiencia psicoespiritual eh, profunda, que si bien puede parecer mágica o abstracta, pues fue en sobriedad, ¿verdad? Porque la hipnosis es una técnica que opera en absoluta sobriedad, sin ningún intermediario ni psicoactivo. Entonces, ¿cómo fue ese reencuentro con este campo psicoespiritual? ¿Cómo ha sido? Mm, En realidad, lo mío son cambios sutiles. Es verdad que mientras que estoy viviendo la experiencia es plena de gratitud, de eternidad, no sé cómo decir, está todo ahí, pero en el día a día lo que me sucede es como, bueno, yo salgo de tu sesión, me voy a la peluquería, eh, lo combino con cosas cotidianas, pero eso ha calado de una forma muy, muy, muy importante, muy importante. Lo que pasa que, que ya no sabría qué más ejemplo dar y a lo mejor ahora es el momento, a lo mejor ahora es el momento de hablar de cómo todo esto está afectando a mi práctica profesional. Me Ahora, encantaría, sí. sí, porque a ver cómo lo explico. Voy a introducir otro elemento más que tiene que ver con la bondad. Ujú. La bondad no se utiliza mucho, ¿no? El término, pero creo que me he vuelto más bondadosa, por un lado. Empática siempre he sido, pero ahora lo que soy es más paciente. Y la empatía con paciencia funciona mejor, ¿no? Y qué bonito esto que describes, Carlota, porque muchas veces decimos, claro, a través de la hipnosis a lo mejor podríamos esperar tener estos grandes cambios, pero sin embargo el poder de estos cambios sutiles a través de la constancia en la práctica, como va dando un ejercicio, un rezago y un resultado que se ve en estas cualidades psicoemocionales y psicoespirituales también que son tan importantes, como por ejemplo la paciencia, mayor aceptación. Claro, diría que mi trato, que no es que haya sido mal, que también me considero una buena profesional en el trato, mi trato ha mejorado, ha mejorado. O sea, soy más amable, más paciente.
Sí. ¿Y eso cómo lo has ido como permeando también hacia tus, me imagino, relaciones, pero también hacia el ámbito profesional? Hay algo que tiene que ver con la humildad. En la práctica médica habitual hay mucha asimetría y recuperar tanto el ponerme en contacto con la fragilidad de la primera sesión como la humildad también estuvo presente en la segunda, porque te acuerdas que cuando empezamos a hablar yo te dije, ay, es una persona que estudia mucho, estoy con unos colegas que son buenísimos, publican, ahí que estaba un poquito la envidia por el medio y tal, y en un momento dado, la sesión aquella que era como, oh, de pronto tú me dijiste algo así, bueno, y escribirás, no sé qué, pero de pronto se me abrió otra, otra luz en este sentido, también abstracta, que de pronto y me ayudó mucho para justamente para eso que yo quería, ¿no? De pronto me vino la imagen mía caminando por la calle cuando yo voy a mi consulta, ¿no? Y me vi caminando entre personas, una más, como el ir y venir del tranvía a la consulta, como alguien que va a hacer su oficio sin grandes importancias, sin creérmelo tanto, ¿no? Y me sentí una más de la gente que va a trabajar cada día. Me emociona, me emociona decir esto, porque esto también lo cambia todo. Porque vas con menos exigencia, porque ya lo que importa no es tanto el saber, sino como la presencia, estar. Exacto. La presencia, el valor del oficio y del... Y el compromiso, porque era como los lunes yendo a la consulta Ujú. por una calle concreta y yo para ir para acá como otra más. Qué bonito, Bueno, el ya, ejercicio de la humildad. sí, fue muy revelador esto. A mí particularmente todo este trabajo de hipnosis, toda esta cuestión, y quizá también porque estoy trabajando con paliativos, yo quisiera morirme siendo consciente. Yo creo que en parte también es un trabajo de prepararme tanto para la vejez como para la muerte. Pero quién sabe, porque si no también decir que hay una manera buena y mala de morir, también tiene un efecto contraproducente, que es que si uno se está muriendo y se está muriendo mal, encima que se está muriendo, no, está pensando, no lo estoy haciendo bien o el equipo no lo está haciendo bien, porque igual que para nacer, aunque en los hospitales marcan los tiempos, para morir creo que también el tiempo no puede ser, o sea, como industrial, ¿no? Cada uno tendrá su manera de morir y tampoco podemos controlar tanto todo. Y en esta estoy, en soltar el control y en confiar y en seguir profundizando con todos estos temas. Yo no he hablado mucho del psicoanálisis y no quiero ser desagradecida tampoco, porque si yo he llegado aquí es gracias a que he tenido antes 20 años de terapia con mis psicoanalistas que han sido muy buenos conmigo, que los quiero, los adoro y que porque hice el psicoanálisis quizá pude llegar aquí y darme la libertad y darme permiso para explorar ahora lo espiritual, ¿no? Totalmente de acuerdo. La importancia de todo lo que hemos hecho en el Claro. camino, ahí está. Entonces, cualquier persona que está en trabajo de ayuda, de tipo que sea, tiene que darse cuenta que es desde la propia herida, desde la que está ayudando. Entonces tiene que trabajarla, cuidarla, reconocerla. Entonces eso, para empezar. Entonces, claro que esto me está ayudando mucho. Yo creo que de las grandes diferencias es que la hipnosis nos abrazamos de la imaginación para hacer este viaje de autoconocimiento, ¿no? No puede ser indistinto, no podemos dejar de lado la imaginación. Ahí donde bajo otras técnicas tremendamente buenas e importantes que también acuñamos y hacemos complementariamente, la imaginación muchas veces es dejada de lado. Dentro de la hipnosis de sanación consideramos que la imaginación es literalmente un puente que nos conecta directo con el subconsciente y con este aspecto del inconsciente o del alma, ¿no?
más profundo. Entonces, la imaginación utilizada para explorar nuestra memoria y nuestro potencial es tremendamente poderosa. Qué valiente eres y agradezco mucho que nos compartas este camino tan bonito de incluir, de ir integrando, ¿verdad? Y que creo que es como, en tu caso, médicos, profesionales, en mi caso, terapeutas, apasionados por la salud mental, son campos que nos toca explorar para ver cómo podemos integrar y cómo podemos finalmente mejorar, ¿verdad? En el día a día nuestros ejercicios individuales de salud y también profesionales de salud. ¿Hay algo que te gustaría, Carlota, dejarnos, decir o compartir ya para ir cerrando esta cálida conversación? Sí, que estoy muy contenta que me hayas invitado a participar. Estoy muy feliz porque esto es un paso más, un paso adelante. Que me ha alegrado mucho de conocer a Marta. Que hubo también una frase muy bonita que tú me diste, que es un regalo que ella te dio y que ahora luego tú me lo diste a mí, que es esa frase que dice la paz es mi patrimonio, ¿no? Así es. Aunque Gracias, yo Marta. no la he conocido, no la he tratado, pues estoy contenta de haberla saludado ahora y espero que tengamos más oportunidades. Y nada, y a ti que seguiremos trabajando y viéndonos o participando o encontrándonos o lo que sea. Co-creando juntas, Carlota. Así es. Yo soy Camila Healing, creadora de la técnica hipnosis de sanación. Gracias por escuchar Travesías del Alma, un podcast único de casos reales brindados por los profesionales del Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación del Mundo. Recuerda unirte a nuestras redes. En Instagram nos encuentras como @camila.healing, @reprograma con hipnosis, @Fundación HH. Y visítanos en la web www.hipnosisdesanación.org. Hasta siempre.